Entre las muchas interrogantes con las que inicia este año, una de ellas es si esta vez, a diferencia de lo que ha sucedido en los últimos 10 años de combate contra las drogas, se va a aprobar la Ley de Seguridad Interior que reclaman los militares, la cúpula militar, sobre sus actividades en seguridad pública y combate contra el narco en las calles, y que ONGs han rechazado por considerar que normaliza su presencia en las calles en un momento en el que el año comienza, como usted ha podido ver en casi todos los espacios informativos, con fuertes protestas sociales contra el incremento de los precios de la gasolina. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Como ya ha sucedido a lo largo de la década de la guerra contra el narco, el año comienza con incertidumbre y dudas sobre la posibilidad de que se apruebe una ley que regule la actuación del ejército en el combate a las drogas y tareas de persecución del delito. En uno de sus exhortos públicos de 2016 sobre el tema, el presidente Enrique Peña Nieto urgió al Congreso a discutir la Ley de Seguridad Interior, aunque ello se produjo antes de la generación de fuertes protestas por el aumento a la gasolina, vandalismo en estaciones de servicio e incluso el saqueo de tiendas comerciales en el Estado de México. El ejército ha reclamado con inusual fuerza dicha ley y la cúpula militar incluso advirtió que sin el marco legal que regule su actuación, prefieren el regreso a los cuarteles. Aunque el Congreso ha prometido discutirla en el próximo periodo de sesiones, la ley corre el riesgo de otras iniciativas que el Estado ha tratado de sacar adelante en esta década de lucha contra el narcotráfico. El fracaso por las diferencias partidistas. ¿Cómo afecta ahora la mayor protesta social las posibilidades de aprobación de la ley? Posiciones. 1. Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos pidieron al Congreso rechazar reformas que normalicen la presencia del ejército en las calles. A través de un pronunciamiento, advirtieron que las iniciativas pendientes de analizarse buscan normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento de militares en tareas de seguridad pública que van desde patrullajes y detenciones hasta las investigaciones de delitos. 2. El general Salvador Cienfuegos reclamó la ley y dijo que si quieren que regresemos a nuestros cuarteles, somos los primeros en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales. Esto no se resuelve a balazos, falta compromiso de muchos sectores para que esto camine, se requieren de otros componentes como presupuestos. 3. 46 detenidos tras el saqueo a una tienda en el Estado de México en el marco de las protestas con el incremento de los precios de la gasolina de los primeros días del año en variados estados del país. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, como le decía en la introducción del programa, todos hemos podido ver los últimos días la extensión de las protestas que han alcanzado las manifestaciones contra el incremento de los precios de la gasolina. Lo vimos en Naucalpan, lo hemos visto en otros puntos del Estado de México, donde incluso se han producido saqueos, y seguramente este escenario no estaba en la mira cuando en diciembre hubo el compromiso del Congreso, después del exhorto del presidente Peña Nieto, de sacar adelante la Ley de Seguridad Interior, que ha sido pospuesta ya en varias ocasiones durante los últimos 10 años de guerra contra el narcotráfico. Esta es una de las interrogantes. ¿Saldrá esta vez, ahora que reinicia el periodo de sesiones? Van a ser foros, por lo menos lo que habían anunciado. Pero para entrarle al tema, para tratar de comenzar a arriesgar algunas respuestas al respecto, me da mucho gusto que esté con nosotros Julio Sabines. Julio, como siempre, un placer tenerte aquí, especialista en seguridad nacional. Pepe, gracias. Alejandro. Un placer. Un placer estar con Alejandro Ope, como siempre. Gracias, Pepe. Un gusto tenerte aquí para arrancar el año. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Y bueno, pues tú has estado en este programa casi desde que empezó. Ya te tocó ver el cambio hasta de instalaciones. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Así es. Creo que empezaría con esa pregunta. ¿Crees que salga esta vez o otra vez va a ser, digamos, víctima de las diferencias políticas o de los costos políticos, la Ley de Seguridad Interior? Pepe, yo no quisiera ser escéptico, pero veo complicado. Justo creo que la queja del general Cienfuegos iba
principalmente relacionada al poco apoyo que ha recibido de la clase política a las Fuerzas Armadas. El apoyo que tiene las Fuerzas Armadas, que tienen de la ciudadanía, creo que no es cuestionable. Las encuestas, aunque tengan altas y bajas, las encuestas lo siguen poniendo en las mejores calificaciones, pero eso no se refleja con el apoyo de la clase política. Y veo complicado el escenario en el que se le dé el marco jurídico que aspiran las Fuerzas Armadas ahora. ¿Cómo la ves? ¿Eres escéptico como Julio o crees que los acontecimientos actuales, por ejemplo, las protestas, pueden ser un incentivo para sacarla adelante? Ojalá no sean las protestas un incentivo para sacar esta discusión, porque esta discusión tiene que ver con otro tipo de contingencias, ¿no? Es decir, tal como está definida, hay que regresarnos un poco para entender el contexto de esto. Hay un marco constitucional para la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior, en ambos casos. Pero es un marco constitucional relativamente delgado y debajo del cual no hay un marco regulatorio que le permita saber al personal del Ejército, de la Marina, qué pueden hacer y qué no, cuando están en el terreno, ¿no? Esa es una parte. Reglas, protocolos de actuación, hasta dónde llegar, cuáles son las fronteras. Pueden detener o no pueden detener a una persona. ¿Es combate al crimen o es persecución del delito? ¿En qué circunstancias se permite la participación, en cuáles no, sujetos a qué controles legislativos, judiciales, etcétera, ¿no? Eso es un problema. Para las Fuerzas Armadas no tener ese marco regulatorio, porque hay una incertidumbre para su personal. O sea, en cualquier momento les pueden decir, oiga, usted violó la ley, ¿no? O sea, eso es un primer problema. El punto, yo creo que aquí el problema es que esto se ha quedado atrapado en una discusión medio binaria de regresamos a los militares o los cuarteles o los mantenemos en la calle. Yo creo que hay puntos intermedios. Déjame poner todo así. Sería posible, por ejemplo, construir fuerzas intermedias, cuerpos intermedios, dentro de la SEDEN o de la CEMAR, que no necesariamente sean el Ejército o la Marina, ¿no? Estoy pensando, una gendarmería de veras, no la que tenemos. Sí, no la que se prometió y hasta donde llegamos. Pero en cualquier caso, tú, por ejemplo, coincides con que no sacarla otra vez es un reflejo de la falta de apoyo de la clase política a la cúpula militar. En parte sí. Al ejército. En parte sí, y en parte lo que pasa es que yo creo que es un debate que tal como esto ya está muy contaminado. Yo creo que hay que buscar maneras de descontaminarlo. Una manera, y que de hecho viene en parte viene sugerido en un comunicado reciente que sacaron varias organizaciones de sociedad civil, es que esto tiene que ir de la mano de la discusión sobre la reforma policial. El mando mixto. El mal llamado mando mixto tendría que avanzar tendría que ir avanzando en paralelo. Ya hay una minuta aprobada en el Senado desde junio pasado que se ha quedado atorado en Cámara de Diputados. Tiene problemas esa minuta, indudablemente, pero por lo menos hay un avance en la dirección correcta. Entonces yo creo que, digamos, más que pensar en seguridad, si discutimos nada más seguridad interior, yo estoy de acuerdo con Julio, esto no va a avanzar. Yo creo que tenemos que empaquetarla en una discusión más amplia de reforma al sector seguridad. ¿Está contaminada? Sí. O sea, contaminada, politizada, ¿cómo le puedes llamar? El problema viene reducida, de origen, ¿eh? O sea, vámonos mucho más atrás, inclusive antes del propio problema. O sea, hay un desorden de leyes. Al parecer, esta teoría de parchar una sobre de la otra y hacerles leyes exprofeso a cada circunstancia política en la que nos atravesamos no nos lleva muy lejos. Constitucionalmente, el presidente tiene facultades, en el artículo 89, de utilizar a las Fuerzas Armadas para la defensa exterior y para la seguridad interior. Sin embargo, viene la ley de la Administración Pública Federal, la ley orgánica, no menciona nada de facultades. Ahí es donde se enmarcan todas las facultades de cada dependencia. Bueno, pues a la SEDENA no le dan ni facultades de nada. Nada, ni siquiera de seguridad interior, no tiene esas facultades. Curiosamente, la Secretaría de Marina sí. Hay dos fracciones del artículo 30 de la ley que reglamenta a la Secretaría de Marina, y a la Secretaría de Marina sí le da facultades de seguridad interior y a la SEDENA no.
¿qué estoy tratando de decir? ¿A dónde quiero llegar? El tema es que, o sea, de origen, olvídate ya de una ley, sino de partida, no tenemos ni siquiera dónde sujetar esa ley, de dónde fundamentarla, porque de origen está mal. O sea, no solamente son parches, sino además vacíos y huecos, digamos que en efecto tienen, pues no solamente en una situación de irregularidad al ejército en la calle, sino además, digamos, poco inserto en una estrategia sobre hacia dónde van, porque si además le pones que falta, como está pidiendo organizaciones sociales, civiles, el tema de la reforma policíaca, pues tampoco hemos avanzado ahí. ¿No? Y además digo, yo creo que aquí hay un problema. O sea, aquí hay un dilema que ha sido imposible romper, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas están supliendo, no complementando a las policías estatales y municipales, o incluso en algunos casos a la federal, ¿no? Esa intervención que fue pensada como temporal y subsidiaria acabó siendo permanente y sustitutiva, ¿no? Entonces, pero aquí hay un problema. Ok, entonces, ¿cómo vamos regresándolos, no? Pues sí, pero ¿con quién lo sustituimos, ¿no? Esto está generando un incentivo político muy perverso, ¿no? Una vez que está desplegado el personal federal, incluyendo ahí Policía Federal, que está en un estado, el gobierno de ese estado o de esa localidad no tiene ningún incentivo para construir sus propias capacidades, porque hay quien les resuelve el problema. Entonces, para el gobierno federal, si repliega al personal, deja indefensa a la población, ¿no? Pero si lo deja allí, los actores políticos locales se tiran a la hamaca. Entonces, ¿cómo rompes esa lógica, ¿no? Pero, ¿cuál es el trabajo específico de las Fuerzas Armadas? O sea, eso es lo que tenemos que empezar por definir. ¿Para qué delitos los queremos? Es que en este debate, que es tan ambiguo, se piensa que combatir a la delincuencia es pues, también tener a las Fuerzas Armadas, pues, como pasó en Veracruz, que había marinos pues, casi reglamentando, llevando el tránsito, ¿no? Bueno, es que este es el tema. Es un asunto de la guerra contra los cárteles, contra el crimen organizado, contra la extorsión, contra el robo de autopartes, el robo de vehículos. ¿De qué estamos hablando? Eso no puede ser. Y en un contexto además complicado, porque hoy justamente, cuando estamos viendo escenas como las que han ocurrido en Naucalpan y en otras partes del Estado de México de protestas sociales, pues con el ejército en la calle, pues ¿qué es lo que deben entrar o no deben entrar? No es su trabajo, definitivamente no. Ahí no hay opinión encontrada. No deben entrar, pero si las policías tampoco resuelven, pero, digamos, entonces no quedamos en el mismo supuesto que estabas hablando tú. Sí. Hasta el día de hoy, no parecen estar rebasadas todavía las fuerzas policiales para contener este tipo de disturbios. ¿No? Al día de hoy. Sí, es cierto. Entonces, bueno, llevamos dos. Digamos, del calibre de... Asumiendo que se mantenga en ese rango, claramente es un asunto de orden público que deben de resolver las policías, ¿no? En sus diferentes niveles. Si esto ya se extiende, bueno, entonces, digamos, mucho más amplio, entonces ya tendríamos que tener otro tipo de discusión. Ahí sí, a lo mejor sí ya estaríamos ante una amenaza clara, presente, inmediata a la seguridad interior. Entonces, tal vez en esas circunstancias, pero hoy no. Es que para la opinión pública, poder distinguir además entre seguridad pública y seguridad interior resulta complicado. La forma más sencilla en la que yo suelo explicarlo es que seguridad pública tiene que ver con las personas, seguridad interior tiene que ver con las instituciones. O sea, cuando las instituciones están en riesgo, es cuando se trata de seguridad interior, es cuando las Fuerzas Armadas tienen que participar. Cuando son temas relacionados con las personas, pues estamos hablando de seguridad pública. Por supuesto que también hay vínculos entre las dos y hay áreas en las que se entrelazan. Pero por eso... Las fronteras, o sea, ahí las fronteras son a veces delgadas. Pero por eso, Pepe, digo que es importante que definamos para qué las queremos. Precisamente por el tema, como lo que estamos hablando, la después de 10 años de guerra contra el narco, de guerra contra las drogas, ¿todavía no nos queda claro para qué? ¿Todavía no nos queda claro para qué las queremos y hasta dónde?
Bueno, sí, yo creo que sí hay algo. Déjame ponerte, yo creo que, por ejemplo, ha habido una construcción de capacidades muy importante, tanto en el ejército como en la marina, por ejemplo, de capacidades de inteligencia, capacidades de rastreo, de vigilancia, de captura, de cabecillas del... Digo, ahí hay unas capacidades que no estaban ahí hace 10 años y que claramente están ahí, y que ciertamente no están en ningún otro lado. No, digamos, para ese tipo de tareas yo supondría que vamos a tener que seguir confiando en este aparato. Líderes y capos de la droga. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Digamos, ya cuando estamos hablando de, digamos, contener la extorsión a maestros en Acapulco, yo creo que esa ya deberíamos de pensar que esa ya no es tarea de las Fuerzas Armadas, ¿no? O cuando estamos hablando del robo en el autotransporte de pasajeros en Ecatepec, probablemente ese no sea el rol. O vandalismo, por ejemplo, gasolineras. O, por ejemplo, bloqueos en las entradas a la ciudad, que como hemos visto, pues es una ciudad fácil de estrangular. Hablando de la Ley de Seguridad Interior que reclaman la cúpula militar y que ha sido criticada por las organizaciones de la sociedad civil en el contexto de las protestas que hoy estamos viviendo contra el gasolinazo. Muchas gracias. Estamos hablando con Alejandro Ope, especialista en asuntos de seguridad pública, y con Julio Sabines. Me quedé contigo, Julio, especialista en seguridad nacional. Hay cosas interesantes que están sobre la mesa que han surgido del primer bloque. Uno es, en efecto, ¿para qué la Ley de Seguridad Nacional y hasta dónde? Esto me imagino que deberá discutirse en los foros que ha ofrecido el Congreso este mes para poder debatirla antes de aprobar la minuta, porque no está claro ni para qué es, ni hasta dónde llegaría. Por ejemplo, decíamos hace un momento, debe de entrar, por ejemplo, en los bloqueos que están, el ejército debe entrar en los bloqueos que estaban habiendo en gasolineras, o en los bloqueos en las casetas, que como hemos visto, pues fácilmente estrangulas esta ciudad con esa clase. Y el otro tema es, tú lo decías, ni siquiera actividades, como decía Alejandro, de seguridad en las que ha avanzado el ejército están reguladas. Ese es el problema. Mira, se hizo una ley de seguridad nacional en el 2005 que, o sea, a todas luces no es suficiente. Es una ley que está prácticamente enfocada únicamente a regular las funciones del CISEN y no del resto de las instituciones que... O sea, de la inteligencia militar. De las instituciones de la administración pública que participan en materia de seguridad nacional. O sea, no está regulado eso. Las Fuerzas Armadas necesitan un marco jurídico. Más allá de que podamos debatir todo un paquete de instituciones, de reformas jurídicas, porque se necesita el cambio al modelo policial, se necesita instrumentar diferentes medidas, las Fuerzas Armadas requieren un marco jurídico para fundamentar, sobre todo ante los retos del sistema penal acusatorio, o sea, del nuevo sistema penal. Sí. Si quieren que sigan participando, pues necesitas darle un respaldo jurídico para que un militar pueda ante un juez argumentar y decir, mira, con este respaldo y amparado en este marco jurídico es que yo realicé estas tareas. Pero si no lo tienen, las vamos a seguir descuidando. Ellas no tienen opción, las Fuerzas Armadas no tienen opción de decir, nos regresamos a los cuarteles. Para mí, en lo personal, esa no es una opción. Van a tener que seguir estando ahí. Por ello es un deber patriótico, y es su deber constitucional. Pero ahí la preocupación, y voy contigo, Alejandro, es hasta dónde puede sacar una ley de seguridad interior que no esté, digamos, armonizada, tú lo decías, no solo con el sistema penal, sino con las policías, con la ley de la administración pública, etcétera. Mira, políticamente yo lo veo bastante complicado. Yo creo que lo que yo creo que es viable es que salga alguna versión relativamente acotada. Pero no es un poco lo de siempre, sobre mínimos que rápidamente la realidad rebasa. Sí. Y te deja un poco otra vez siempre. La realidad no del es, crimen, y porque el crimen le encuentra la vuelta, ¿no? Entonces tú necesitas pensar cómo ir procesando esto. Estoy de acuerdo, en lo inmediato habría que sacar algo, ¿no? Ya hay dos iniciativas en la mesa. Una que presentó César Camacho, el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y otra que presentó el senador Roberto Gil del PAN. Tienen algunos elementos compatibles, otros no tanto.
es un poco más detallada la del PAN que la la del PRI. En ambos casos han generado hay elementos de preocupación. El tema del estado de excepción. No, es que es otro tema. Ese es otro asunto. Esa es la regulación del 29 constitucional. Otro que quedó aparcado. No, pero es un tema aparte. distinto. Esto, yo creo que sí hay espacio en lo que hay para algún tipo de arreglo. No creo que resuelva el problema de fondo, ¿no? Tal como lo planteó el propio general Cienfuegos hace unas semanas, él dijo, es que no queremos estar haciendo esto. O sea, hacerlo con un marco jurídico razonable es para ellos un mal menor. Ellos idealmente no quisieran estar haciendo esto, ¿no? Pues por ahí sí, su comandante en jefe, el presidente. Si lo van a hacer, yo creo que sí es preferible que haya algún tipo de marco que tiene que ir acompañado, y digamos, si ese ha sido un poquito el combate de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones de sociedad civil, tiene que ir acompañado de mecanismos de supervisión y de mecanismos de control civil sobre las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿es dable o tiene lógica mantener la presencia en la calle de los militares, incluso con un nuevo marco jurídico, pero sin edía, digamos, sin fecha? Quién sabe hasta cuándo, no caemos justo en el supuesto que decía Alejandro de, bueno, pues le está resolviendo buena parte de la problemática de los gobernadores. Eso es terrible. Y eso es totalmente reprochable para los gobiernos estatales, de no construir sus instituciones locales que tengan que tener para poder solventar los problemas que tienen de seguridad pública. Pues para que su soberanía sea real de entrada, no solamente una proclama por eso, 16 de septiembre. Por eso insisto tanto en para qué las queremos, para qué delitos las queremos. No va a haber fecha límite si los delitos para las que las queremos siguen estando ahí, si la amenaza sigue presente. No va a haber plazo. A ver, pero tienes casos como, por ejemplo, Colombia, que se aventó con los militares en la calle de décadas. No, pero yo creo que hay una distinción que es importante. ¿No? Ahí tiene una Policía Nacional dentro del Ministerio de Defensa. ¿No? Y que el grueso del combate no contra el narco, no contra la guerrilla. Con la guerrilla es otro tema. Contra el narco sí fue conducido en buena medida por esa Policía Nacional. ¿Sí? Y ahí es donde yo creo que hay un espacio de oportunidad en México, es decir, construir. Podemos tener militares en la calle sin tener soldados y marinos. Digamos, esa es la diferencia. Es una distinción que, digamos, es un matiz que no es. ¿Te gusta esa opción? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar en cosas que alguien dentro de las instituciones no va a decir, por ejemplo, que es lo que mencionaba Alejandro ahorita sobre la supervisión de organismos civiles en relación a los derechos humanos. Hablando de la Ley de Seguridad Interior con Alejandro Ope, especialista en asuntos de seguridad. Julio Sabines, me quedé contigo, especialista en asuntos de seguridad nacional. Ponía sobre la mesa, Alejandro, el tema de airear en la discusión, cambiar los parámetros, y uno de los temas que pone es control civil. Decía, solamente dos países siguen teniendo solamente secretarios militares y no civiles, y no sé si esto pudiera ser un asunto que aireara. ¿Cómo lo ves tú? No lo considero que sea una prioridad ahorita. Para el futuro de las Fuerzas Armadas o para el bien de México, creo que no es necesario. Yo estaba haciendo énfasis en el tema de los derechos humanos, porque lo que es difícil para aceptar a alguien institucionalmente, porque se puede malinterpretar como que estás menospreciando a los derechos humanos, es que en realidad los delincuentes utilizan a los derechos humanos como pretexto para evadir la acción de la justicia, en muchas ocasiones, y particularmente en contra de las Fuerzas Armadas. Y sabes, para un militar que lleva 35 años de servicio con una carrera intachable, realizar cualquier instrucción que se le ordene, una aprehensión y ponerla en riesgo por un uso perverso que se les da muchas veces a esta defensa, pues también es preocupante para los que están sirviendo a la patria desde las Fuerzas Armadas. Pero al mismo tiempo recomendarán que no pueden estar exentos o al margen de la actuación de respeto a los derechos humanos. No hay manera.
No, por supuesto, llevó el caso notorio hace algunos meses, ¿no? Salió un video, una tortura de una mujer en la cual participó. Sí, la de la bolsa. Sí. Que incluso el general Cienfuegos tuvo que intervenir ahí. Uno de los videos de Washington, creo, ¿no? O de los venido de fuera. No recuerdo exactamente cuál era el origen, pero bueno, pero digamos, ahí sí hay casos incontrovertibles de violaciones de derechos humanos, algunos de los cuales se atienden dentro del propio aparato de justicia militar, ¿no? Y hay una dirección de derechos humanos tanto en la Sedena como en la Marina. O sea, sí hay eso. Dicho lo anterior, yo creo que sí, una manera, deja ponerlo de este modo. Yo creo que estoy de acuerdo con Julio, que las Fuerzas Armadas no hay cómo dejen de realizar algunas de las funciones que están realizando hoy en el corto plazo. Sí, en eso el parece mediano que plazo, dejemos de hacernos tontos al respecto. No ilusiones. A ver, déjame ponerlo de esto. El instrumento que pudo haber sido la Policía Federal para, digamos, ir supliendo, ya dejó de crecer en 2012. Y Gendarmería incluso no si sumas la Gendarmería a la Policía Federal, están en el mismo número de elementos que en 2012. Entonces, esa salida ya no está. La salida, construir policías estatales y municipales, no, pues buena suerte con eso, ¿no? ¿Una década o qué? ¿Cuánto le echas? Es que depende ahorita. Si mantenemos el incentivo perverso que tenemos, es interminable. Y con la deuda que tienen los estados. Y con el problema. Entonces, ahí hay un problema de fondo. Entonces, van a seguir allá afuera, ¿no? Entonces, yo creo que es en bien de todos, en bien de todos que pensemos en cómo mejor regular esta actuación. O sea, ¿tú creerías que irte, por ejemplo, control civil podría generar un cambio, un paquete? Yo creo que sí, una legislación, ¿en otra línea? Una legislación de seguridad integral, sin duda, que delimite en qué circunstancias y con qué capacidades puede intervenir personal militar. Segundo, la construcción de fuerzas intermedios dentro del propio aparato militar. Lo que derrotó el proyecto de Gendarmería en 2012 y un proyecto similar por ahí de 2008 fue la intención de sacar a personal de las Fuerzas Armadas y trasladarlo a una institución civil, de control civil. Sí, la Gendarmería. Aquí hubieran pasado 40,000, en 2012, 2013, cuando se discute esto, hubieran trasladado 40,000 elementos del Ejército de la Marina a control de la Secretaría de Gobernación. Ahí es donde dijeron no tenía una implicación presupuestal bárbara, ¿no? Pues que no deja de llamar la atención. A ver, de seguridad, un asunto prioritario y combate al crimen, al mismo tiempo que casi todos los proyectos importantes, tú lo decías, Policía Federal, Gendarmería, ninguno ha cuajado. Policías de los estados. Entonces, no están cuajados, están como la leche cortada. Pero déjame poner todo así. Construir una gendarmería dentro de las propias Fuerzas Armadas, a lo mejor sí la aceptan. De hecho, están construyendo unidades de lo que llaman policía militar. Yo creo que mal llamadas policía militar. ¿Crees que por ahí puede ir también? O sea, tratando de pensar en cómo oxigenar y buscar opciones. Se necesitan seguir perfeccionando las instituciones. No me queda duda al respecto y creo que esa es una buena idea. O sea, una especie de policía militar al interior de las propias Fuerzas Armadas. Una gendarmería, una especie de policía nacional, una guardia nacional con facultades para facultades expresamente de seguridad pública al interior de las Fuerzas Armadas. Creo que ese puede ser un camino. Pero al final, o sea, la pregunta es hacia los legisladores y hacia el Ejecutivo, porque ¿por qué ha presionado tampoco para sacar las cosas adelante? Hoy hay un programa de seguridad nacional 2014-2018, que nadie lo conoce. A ver, ese programa, en la ley que no ha salido, y tienes al presidente en los niveles de popularidad más bajos del sexenio, y posiblemente... Aún así han logrado sacar adelante muchas leyes. Y las Fuerzas Armadas, cabe decir que han tenido militares retirados en las comisiones de defensa nacional en las últimas 4 legislaturas por lo menos, y aún esa presencia, por supuesto, pues ha sido bastante oscura como para que desde las cámaras se pueda impulsar. Oscura y bastante relevante. Y déjame voy cerrando. Y déjame un dato que yo creo que también explica también parte del malestar en las Fuerzas Armadas, es que los presupuestos dejaron de crecer. El presupuesto tanto de Sedena como de Marina dejó de crecer a partir punto 29 del PIB, pero al mismo tiempo... Dejó de crecer a partir de en términos reales, a partir de 2013.
Pero, oye, pero... También en eso somos los más bajos de Son América los más Latina. bajos en América Latina. 29. Sí. Si queremos, mira, déjame ponerte, cualquiera de estos proyectos de reforma requieren más dinero. Eso sí que nos quede clarísimo, ¿no? Quien quiera azul celeste, que le cueste. Habrá que reordinar las Mientras prioridades tanto- porque mientras tanto- el dinero anda escaso. Mientras tanto, vamos a darles un respaldo jurídico a lo que ya están haciendo. O sea, ¿sabes qué? Con lo que estás haciendo, solo para que el soldado pueda pararse ante un juez y justificar una aprehensión. Pues mientras Vamos a tanto, darle respaldo. yo me tengo que ir despidiendo porque se me terminó el tiempo, mi querido Julio. Julio Sabines, especialista en asuntos de seguridad nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Como siempre, Alejandro Ope, gracias, especialista en asuntos de seguridad. Gracias a los dos, pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana.